a hablar un poco de Aristóteles. Vamos a comentar el texto tercero que tenemos de los que entran para selectivo, que es el texto que trata sobre la política. Algunas de las cuestiones que ya voy a dar por supuesto que habéis visto están en el vídeo o en los vídeos que van sobre la política y que he colgado en el aula virtual. Podríamos, por resumirlo de una manera un poco sencilla, sintetizarlos en la visión que tiene Aristóteles del ser humano como un animal político o un animal social, por un lado. Por otro lado, la cuestión de la ciudadanía, es decir, quién forma parte de esa ciudad y quién tiene, digamos, quién ha de gobernarla o quién tiene más derecho de intervenir en ella. Y por último, las formas de gobierno. Como podéis ver, si cogéis ya directamente el texto del que vamos a hablar, este texto está centrado sobre todo en la primera de esas partes, en el ser humano como un animal político o social, y no en las otras dos. Si este comentario de texto os cayera en selectivo, sí tendríais que aludir a algunas de las otras dos cuestiones, a las de la ciudadanía y las formas de gobierno. Tened en cuenta también que la pregunta que tenéis sobre Aristóteles, de las dos preguntas que hay de Aristóteles, una es física y metafísica en Aristóteles, la otra es ética antirrelativista y política en Aristóteles. Si os toca, retomo con lo que os decía, este texto, no solo tenéis que mencionar alguno de estos dos aspectos que no son solo el ser humano como animal político o social, que es el meollo de este texto, sino, como dije antes, el tema de la ciudadanía y el tema de las formas de gobierno. Pero también, y por decirlo así, por este orden, primero lo que trata el texto, primero el tema de la política que trata el texto, luego también mencionar y expandir los temas de la política que no se tratan en el texto, pero también tendríais que mencionar las cuestiones de la ética antirrelativista, es decir, en general hablar de la ética de Aristóteles. Lo que hay que hacer en el comentario es responder sobre todo lo que hay en él, pero tenemos que mencionar también estas otras cuestiones sobre su visión de la política que no están en el texto y también las que forman parte de la ética. Antes de iniciar, vamos a tener en cuenta una cosa. El texto 3 que tenéis de Aristóteles es un extracto, es un trozo, es un fragmento que viene del libro de Aristóteles llamado Política. Así que aquí no tenéis ningún motivo para... En fin, es evidente qué libro tenéis que mencionar. Recordar también que el libro de referencia con respecto a las cuestiones éticas de Aristóteles es la Ética a Nicómaco. Vemos que toda ciudad, entre paréntesis polis, es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vista de algún bien, porque los hombres siempre actúan mirando a lo que les parece bueno, y si todas tienden a algún bien, es evidente que más que ninguna, y al bien más principal, la principal entre todas y que comprende todas las demás, a saber, la llamada ciudad y comunidad civil. A pesar de las dificultades que puede implicar esta frase, porque daros cuenta que es una frase entera de cuatro líneas, vamos a analizar las cuestiones más importantes que hay en ella. Vale, primero tenemos que tener en cuenta, como os dije, en qué lugar está centrado el propio texto. Aún no hemos seguido leyéndolo, pero de todas las cuestiones de la política de Aristóteles, aquí de lo que se está hablando principalmente es de
podríamos formularlo de distintas maneras. Yo lo voy a formular como el ser humano como un animal político o como un animal social. Como veréis, esto está contenido en el propio texto, esta expresión. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo, el núcleo de esta cuestión es la distinción que hace Aristóteles entre el nivel de la familia, de la aldea y de la ciudad para hablar de la realización o felicidad, vamos a decirlo así, mejor, de la felicidad del ser humano dentro de la propia ciudad. Vale, aquí ya tenemos una cuestión que entronca directamente con la ética. Recordemos que la ética, en la ética de Aristóteles lo más importante es la felicidad. Aristóteles cree que hay un fin del ser humano y ese fin es la felicidad. Recordad también, esto os lo había mencionado en clase, pero lo repito, que es muy importante para entender a Aristóteles, tanto su parte política como su parte ética, pero incluso también la parte física y metafísica, que entendamos la densidad de importancia que tiene la relación entre medios y fines. Vamos a intentar entender también no solo la relación que hay entre medios y fines, vamos a prestarle atención a lo que vamos a prestar atención a cada una de las veces que Aristóteles emplea la palabra fin y a entender que se está refiriendo a una finalidad, y vamos a entender también, aunque no haya alusiones directas a la cuestión de los medios, porque esto es un poco más evidente en la ética, vamos a entender también que hay una tensión en Aristóteles entre aquello que es un fin o la finalidad de algo, lo que nos recordaría a la última de las 4 causas aristotélicas, la causa final, y a, como digo, las partes, vamos a decirlo así, que son transitorias o que están en el medio, es decir, aquello que lleva a algo a un fin, aquello que lleva a un ser humano a un fin, aquello que lleva a una parte de la naturaleza a un fin o aquello que lleva a un objeto a un fin. Quiero decir, porque esto también es un ejemplo que se puede ver en el texto, Aristóteles va a dar por supuesto que hay un fin de la naturaleza como hay un fin del árbol, como va a dar por supuesto que hay un fin del ser humano, ese fin del ser humano es la felicidad, como va a dar por supuesto que cuando construimos un objeto, como por ejemplo una silla o una mesa, tenemos una finalidad, tenemos como una especie de imagen de lo que es la mesa, y la mesa solo es construida porque hay una finalidad con respecto a la propia mesa. Aunque esa finalidad podamos decir que se la otorga el ser humano, lo que tenemos que entender es que las partes de una mesa por separado para Aristóteles no tendrían sentido y cobran su sentido o su fin cuando llegamos a su finalidad. Esa finalidad también para Aristóteles tiene muchas veces, digamos, un sinónimo de perfección, de excelencia, de completitud o de acabamiento. Las maderas por separado no tienen una finalidad como tiene luego la propia mesa. La mesa es la perfección de la mesa cuando ya está ordenada, la mesa cuando ya ha llegado a su fin, cuando ha llegado a su perfección, a su excelencia. Y lo mismo sucedería, por ejemplo, con un ser humano, es decir, que el ser humano que alcanzase la felicidad sería un ser humano más completo, más pleno, y vamos a decirlo así, más virtuoso y moralmente, siguiendo con esta metáfora, mejor construido, siguiendo con la metáfora de la mesa. Y hasta cierto punto se podría decir esto mismo de la naturaleza, y el ejemplo que os puse un poco más del árbol hace un momento. Vale, vamos a dejar eso ahí y vamos a volver a lo que os comentaba. Todo esto era un ejemplo, una manera de enfatizar la cuestión del medio, de la palabra medio y de la tensión entre medios y fines en Aristóteles. Y aquí, en este caso, vamos a, como decía, vamos a tenerlo en cuenta para todas las capas del pensamiento aristotélico, pero en este caso vamos a tenerla en cuenta para la propia política. Vale. Recordemos aquí, cuando hablemos de la política, que, como dije hace un momento, estaba vinculada con la ética. ¿Por qué digo esto? Para entender la primera línea ya, es decir, para entender por qué Aristóteles nos dice que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vista de algún bien, cuando habla de esta vista de algún bien, ya está dando por supuesto Aristóteles esta especie de dirección hacia una finalidad moral que tienen los seres humanos. Es desde ahí, desde el punto en el que Aristóteles habla. Voy a formularlo de otra manera. Por eso podemos hablar de una ética antirrelativista de Aristóteles, para seguir con el contexto de la pregunta que os podría caer en selectivo y que está relacionada y que es el paraguas conceptual para entender este texto. Aristóteles ya está dando por supuesto que hay algún bien, que hay alguna finalidad buena cuando
cuando abarca cuando aborda, perdón, esta primera línea, lo que ya está dando por supuesto es que la ciudad existe, como vemos al principio, vemos que toda ciudad es una comunidad. Aquí en la comunidad nos podemos mover en el nivel de la aldea cuando pensamos en esas esferas, digamos, de las que habla Aristóteles, esfera familiar, aldea y luego ciudad. Cuando habla de comunidad podemos movernos en el nivel intermedio, tomarlo como un sinónimo en este texto de lo que es la aldea, y cuando dice que toda ciudad es una comunidad, es como si dijera, vale, toda ciudad es como una especie de reunión, de grupo social de más personas, pero que es una comunidad, es una forma que tienen los seres humanos de vivir entre sí, es como la composición que está por encima de la propia familia, si entendemos una familia de una manera, digamos, tradicional, que es a la que se refiere Aristóteles como padre, madre, hijo o hija, y Aristóteles entenderá que la familia no puede, digamos, autosustentarse, por sí misma. Como se va a decir luego en el propio texto, con la palabra griega autarkeia, lo que dirá Aristóteles es que la familia no es autosuficiente, no tiene suficiencia por sí misma. Hace falta esa comunidad o esa aldea para que distintas familias puedan apoyarse entre sí y darse recursos. Es decir, yo puedo tener muchas gallinas y el vecino puede tener vacas y otro vecino puede tener ovejas y podemos intercambiar leche, lana y huevos gracias a que vivimos en una comunidad, porque una propia familia de Aristóteles no puede autoabastecerse. Así que la comunidad es, digamos, lo mínimo que puede, el mínimo social en el que ha de desarrollarse un ser humano para poder asegurarse su propia supervivencia. Y en esta primera línea, como digo, Aristóteles ya da por supuesto que, como os digo, que toda ciudad es una comunidad, ya parte de esa comunidad, de esa ayuda mutua para la autosuficiencia. Y luego dirá que toda comunidad está constituida en vista de algún bien. Lo que estoy intentando subrayar aquí, volviendo a lo que os comentaba, con respecto a prestarle atención a la palabra medio y prestarle atención a la palabra fin o fines o finalidad, o si queréis traducirlo, objetivo o propósito, etc., y también por ponerle un nombre técnico que se encuentra en la parte de la ética, teleología, o sea, si hay una ética teleológica en Aristóteles, esto lo que quiere decir es el bien siempre se hace en vistas a algo con un fin. Lo que estoy intentando deciros es que en esta misma frase, en la que Aristóteles dice que toda comunidad está constituida en vista de algún bien, aquí ya nos está hablando de esa finalidad. Es una de las bases permanentes del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles ya dice, bueno, pero esta comunidad está ahí para algo. Recordad que Aristóteles en líneas generales piensa que todo está ahí para algo. Todo lo que hay en el mundo, incluido la propia la naturaleza, tiene finalidad. Entonces todo está ahí para algo. Aristóteles se preguntará, ¿para qué la ciudad? La ciudad es, como dice, un fin, sí. Es una comunidad, sí. Tiene un fin, sí. Está hecha en vista de algún bien, sí. Porque él ya da por supuesto que los seres humanos buscamos algún bien. Como dije antes, éticamente esto sería la propia felicidad. Y por dar un pasito más hacia adelante, tenemos que recordar que en el caso de Aristóteles, la ética, esa ética que nos entra también en la pregunta, como digo, la ética antirrelativista y la política, tenemos que recordar que en el caso de Aristóteles la ética está subordinada a la política. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que Aristóteles habla éticamente de la felicidad que puede alcanzar un ser humano, la cuestión es que para Aristóteles el ser humano no puede ser pleno si no es en la ciudad. De manera que él no habla únicamente de la felicidad que puede alcanzar un ser humano o, digamos, una familia, como si esa felicidad la pudiera alcanzar pues por ahí, sin vivir en sociedad. Aristóteles cree que no. Así que hay una relación muy clara entre la ética y la política en Aristóteles, y a pesar de que él comprende que hay, digamos, que hay una felicidad que es el fin del ser humano, esa felicidad, digamos, de corte ético, solo puede ser alcanzada plenamente dentro de la ciudad. O sea que la propia ética va a verse absorbida, digamos, por la política, en la medida en que la ciudad es el lugar para Aristóteles en el que el ser humano puede alcanzar la máxima felicidad. Vale. Vuelvo a reiterarme, vuelvo a leer la primera frase del principio. Vemos que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vista de algún bien. Aquí tenéis, como digo, de nuevo el tema de la finalidad. Porque los hombres, dirá Aristóteles, siempre actúan mirando a lo que les parece bueno. Aquí incluso podemos hacer comentarios sobre el intelectualismo moral. En uno de los vídeos que tenéis en el aula virtual, el autor de ese vídeo llega a decir que Aristóteles no es, digamos, partidario del intelectualismo moral y que se distancia de Platón y de Sócrates en esto. Esto es hasta cierto punto cierto si pensamos en el análisis que hace de Aristóteles de las virtudes y del tema de la continencia y de la incontinencia, etc.
Es decir, que él no cree de una manera tan ferviente, vamos a decirlo así, como Sócrates o como Platón, que alguien pueda conocer la forma de actuar buena y luego obrar de manera mala. Aristóteles es verdad que admite que uno puede razonar algo y ver exactamente, digamos, cuál es el problema y cuál es el bien y obrar mal. Esto es cierto, digamos, dentro del contexto de la ética, pero aún así asume de una manera bastante amplia, aunque sea fuera de su manera ética de ver al ser humano, por ejemplo, en la política, asume que sí que los hombres actúan, como vemos en la segunda línea de este texto, que sí que los hombres o los seres humanos actúan mirando a lo que les parece bueno. Él cree que hay una tendencia a la perfección o la excelencia, una tendencia, vamos a decirlo así, a la virtud, una manera de contemplar los problemas intentando siempre hacer lo que es bueno, que asume en esta segunda línea. Es decir, sí podemos decir que hay un fondo, si no exactamente igual al intelectualismo moral de Sócrates y de Platón, sí muy influido, a pesar de que lo maticen algunos aspectos de su ética. Vale, continúo a partir del punto y coma que se encuentra en la segunda línea. Y si todas tienden a algún bien, con todas creo que se está refiriendo a la ciudad y a la comunidad, es evidente que más que ninguna y al bien más principal, la principal entre todas y que comprende a todas las demás, a saber, la llamada ciudad, polis y comunidad civil. Básicamente, si ya entiende Aristóteles que esa comunidad, digamos, y que esa ciudad es un bien, lo que hace en esta segunda parte del párrafo y lo que tiene como más, por más evidente, es que el bien más grande es aquel que se alcanzará precisamente en la ciudad, polis, y en la comunidad civil, que como veis tiene, entre paréntesis en el texto se muestra la palabra politiké en griego para referirse a la comunidad civil. Es decir, es el hombre en sociedad, es el ser humano en sociedad, en comunidad civil, el lugar en el que se puede alcanzar ese bien más alto. Vale, continuamos. Como veis por aquí, en este texto está bastante omitida la cuestión de la familia, ¿vale? Esto habría que desarrollarlo, habría que comentarlo, mientras se va desentrañando el texto, mencionar que hay un gradiente, digamos, desde menor a mayor radio de acción entre la familia, la aldea y la ciudad. Vale. La comunidad perfecta, sigo con el texto, de varias aldeas es la ciudad, aquí veis la mención a la ciudad de nuevo, que tiene, por así decirlo, el extremo de toda suficiencia. ¿Sí? Aristóteles ya da por hecho, como digo, que la ciudad es el lugar en que esa suficiencia puede ser obtenida de manera más clara. Es decir, la ciudad es como la aldea perfecta. La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad. Tiene, dice Aristóteles, el extremo de toda suficiencia, autarquía, y que surgió por causa de las necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien. ¿Vale? Lo que está diciendo aquí Aristóteles es que precisamente la comunidad o la aldea, como dije hace un momento, no me quiero repetir demasiado, sí que surge para satisfacer las propias necesidades. Ahora, lo que está dando, por supuesto, Aristóteles es que cuando el ser humano vive en ciudad ya puede hacer algo más que solo satisfacer sus necesidades, que es vivir bien. Es decir, no solo sobrevivir, no solo cubrir las propias necesidades básicas, sino vivir bien, vivir mejor. Y eso es precisamente lo que Aristóteles cree que sucede en la ciudad. Precisamente por eso es, digamos, una comunidad perfecta. Seguimos. De modo que toda ciudad es por naturaleza, si lo son las comunidades primeras. Porque la ciudad es el fin de ellas. Fijaros cómo, de nuevo, Aristóteles está dando, por supuesto, una direccionalidad, un propósito. Es decir, la ciudad es el fin de las comunidades es la ciudad. Vuelve a pensar en términos de fines, de medios y de fines. Y como veis, luego dice, y la naturaleza es fin. Vamos a repetir esto porque aquí es uno de los lugares en los que Aristóteles mete precisamente ya la cuestión de la naturaleza, que en principio podría parecernos que no está ligada a las cuestiones éticas y políticas, pero sí lo está. La propia visión de la naturaleza para Aristóteles está muy fusionada con su visión de la sociedad, porque Aristóteles va a dar por supuesto que vivir en sociedad es algo natural. Él no cree que lo natural simplemente sea, vamos a decirlo así, lo individual. Podría decir, bueno, pues lo natural es la familia. Entonces, lo que es la propia, digamos, gestación o la reproducción se produce en el contexto de una familia donde hay un hombre, una mujer, un niño, una niña, y eso es lo natural. Y luego ya si la gente se reúne en aldeas, o sea, en comunidades, pues bueno, eso ya le podemos llamar social. No para Aristóteles. Para Aristóteles esa vida en sociedad es natural. Repito lo que dicen a partir más o menos de esta tercera línea
del segundo párrafo. De modo que toda ciudad es por naturaleza. Directamente lo que está diciendo aquí Aristóteles es que la ciudad es por naturaleza. La ciudad no es algo que surja en contraste con la naturaleza, no es algo artificial, es mismamente natural. Porque la ciudad es el fin de ellas, de las comunidades, y la naturaleza es fin. Aristóteles ve que hay una finalidad en el hecho de que los seres humanos se reúnan en ciudades, y cuando ve la finalidad de esa reunión social de los seres humanos, él ve el mismo tipo de finalidad que ve la naturaleza. De la misma manera que una semilla se convierte en árbol, igualmente el ser humano se reúne y vive en sociedad con el mismo tipo de obligatoriedad, necesidad o forma inevitable de cómo surge en la naturaleza, ¿vale? Es igual de necesario y de inevitable para Aristóteles que una semilla se convierta en árbol, a que un ser humano viva, o varios seres humanos, o que familias vivan luego en aldeas y luego conformen una ciudad. Es decir, es el mismo tipo de fin, el mismo tipo de inercia, el mismo tipo de dirección, de movimiento que se encuentra en la naturaleza, el que mueve al ser humano a vivir en ciudad. Vivir en sociedad o vivir en una ciudad. En efecto, dice Aristóteles, aquí tenemos una de esas líneas a las que me refería al principio, en las que introduce cuestiones relativas a la física y a la metafísica. En efecto, dice, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es, una vez acabada su generación. Ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa. Fijaros que aquí es precisamente, como dije hace un momento, donde podemos introducir algunas de estas otras cuestiones que Aristóteles trata más en la física o en la metafísica. Llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es, una vez acabada su generación. Aquí, si lo seguimos pensando en términos, no despistándonos de que la tensión o la relación entre medios y fines siempre está presente en Aristóteles, aquí podemos ver, vamos a llamarlo así, esa relación de medios y fines, que es la tensión o la relación también entre el acto y la potencia. Es decir, para Aristóteles, el hecho de que un ser natural sea lo que es, repito la frase que tenemos en el texto, en efecto, llamamos naturaleza de cada cosa lo que cada una es, una vez acabada su generación. Aquí la palabra generación en Aristóteles es un sinónimo, vamos a decirlo así, de potencia, o un sinónimo, también podríamos decir, de medio. Es decir, de nuevo, cuando la semilla se convierte en árbol, lo que está diciendo aquí Aristóteles es la naturaleza de algo es lo que es una vez ha llegado a su fin, una vez ha llegado a su acto, una vez se ha acabado su generación, una vez se ha acabado su potencialidad, una vez se ha acabado su movimiento, una vez se ha acabado su estado intermedio, una vez ha transitado hacia un lugar, hacia una forma en la que de pronto ya es lo que es. Es decir, la semilla se transforma en árbol, pero el árbol no se transforma en otra cosa. Un cachorrito se transforma en perro, pero el perro luego no se transforma en otra cosa. Llega a ser perro, alcanza, vamos a decirlo así, su perridad, y una vez llega ahí, acaba su generación. Es decir, se vuelve acto, se vuelve lo que es, y ya no sigue transitando a otra cosa. Alcanza su finalidad, si queréis. Es para lo que ha sido concebido y para lo que existe. Se ha acabado el hecho de que se encuentre en un estado intermedio, se ha acabado la parte del medio, se ha acabado el cambio, ha llegado a ser lo que es. Aristóteles en esta línea es precisamente lo que nos está diciendo. En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es una vez acabada su generación. Aquí, como digo, nos está diciendo que la naturaleza de algo precisamente es, sobre todo, aquello a lo que llega cuando alcanza su estadio de perfección o de excelencia, su completitud. Y dice esto aclarando, ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa. Esto es cierto para el ser humano, para el propio caballo cuando es caballo, o para la casa cuando llega a ser casa, cuando ha sido construida por completo. Vale. Continúa Aristóteles. Además, aquello para lo cual existe algo y el fin es lo mejor, y la suficiencia es un fin y lo mejor. Lo que está diciendo, como digo, está reiterándose en lo que os decía hace un momento. Aquello para lo cual existe algo, de nuevo la finalidad, de nuevo la causa final, es lo mejor. Aristóteles no está diciendo que lo mejor es, vamos a decirlo así, cuando algo acaba, refiriéndose únicamente a su fin, como si su fin fuera el final, como si fuera el final de algo. O sea, no es solo la última cosa en el tiempo que sucede. Por eso es mejor que entendamos esto en términos de finalidad, de objetivo o de propósito, y no solo la palabra fin, que nos puede sugerir el corte de algo,
aunque ese algo se haya quedado en el medio, aunque ese algo sea imperfecto. No. Aristóteles aquí nos dice que es lo mejor, es decir, que la completitud de algo, la naturaleza de algo, el momento en el que llega a su máximo esplendor, a su acto, es lo mejor, es el momento que alcanza su máxima excelencia, el momento en el que esa cosa, ser humano o ser natural, alcanza su máximo esplendor, vamos a decirlo así. Y de nuevo aquí, fijaros que Aristóteles emplea la palabra suficiencia para referirse que la suficiencia es un fin y lo mejor. Y precisamente por eso podemos extender nosotros, cuando habla de que la comunidad perfecta es la ciudad, lo que está diciendo es que lo mejor que puede alcanzar el ser humano, la máxima felicidad que puede alcanzar el ser humano, se produce en el seno de esa comunidad perfecta que es la ciudad, donde el ser humano puede llegar a su máximo esplendor. El máximo esplendor del ser humano para Aristóteles es vivir socialmente en la ciudad. Solo entonces puede adquirir, puede llegar, digamos, a su máximo apogeo o a su, vamos a decirlo así, autorrealización, si queréis comprenderlo en estos términos. Seguimos entonces con la siguiente línea. Dice Aristóteles: de todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social, zoon politikon, y que el insocial por naturaleza y no por azar, o es mal hombre o más que hombre, como aquel a quien Homero increpa. 2 puntos, sin tribu, sin ley, sin hogar. Vale, aquí hay un pequeño citado de Homero, vamos a dejarlo ahí, no entrar demasiado en su análisis. Vuelvo para atrás. Dice Aristóteles: de todo esto resulta pues manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales. Incide en la misma idea. Aristóteles cree que la ciudad es algo natural, ¿sí? Y que el hombre, que el ser humano, es por naturaleza un animal social. De nuevo, a pesar de que a lo mejor estemos acostumbrados a entender que por una parte está la naturaleza y por otra la cultura, o entender que digamos que la palabra cultura puede ser un sinónimo de sociedad como algo en tensión con lo que es la naturaleza, por un lado lo natural, por otra parte lo social, para Aristóteles la parte de la ciudad, como decíamos antes, es una prolongación de la propia naturaleza. Y por eso dice, o por eso crea, digamos, esta fórmula que es hablar del ser humano como un animal social o como un animal político. Aquí, a pesar de que empleemos la palabra social o político, tener en cuenta que político no significa que esté metido en política como si nos pusiéramos a pensar ahora en los partidos políticos de nuestra vida cotidiana en 2025, en el PP, en el PSOE, etcétera, no. Lo que está diciendo con político es relativo a la polis, relativo a la ciudad-estado, a la comunidad de seres humanos. Y como ves, aquí también hay una cuestión bastante interesante, que no podemos entrar mucho en ella, que tiene que ver con lo que Aristóteles dice de que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o es más que hombre. Luego va a recoger más o menos también esta idea para decir que el ser humano que viviría en estas condiciones, o sea, aislado, marginado o no en la ciudad o en la comunidad, es o una especie de apestado o un dios, o un animal o un dios, va a decir. Y esta idea, en fin, con más tiempo podríamos trasladarla a muchos otros ámbitos. En este caso podríamos establecer la continuidad que hay entre la manera que tiene de comprender la sociedad de Aristóteles y la influencia que tuvo, por ejemplo, en Marx, es decir, entender que, menciono sobre todo a Marx, porque sé que muchos de vosotros podéis darle más sentido aparte de sus ideas, entendiéndolas desde el punto de vista contemporáneo, porque es un autor más cercano en el tiempo a nosotros, y porque muchas de las ideas que se tienen sobre la propia sociedad, por ejemplo, cuando mencionamos palabras como comunismo o socialismo, que están muy vinculadas a la obra de Marx, podemos ver como en algunas de sus ideas hay influencia aristotélica, y la hay de manera expresa y manifiesta. Es decir, sabemos que Marx leía a Aristóteles, que tuvo influencia en él y que influyó, impactó en muchas de sus ideas. Y aquí se puede ver algunas de ellas. Por ejemplo, el entender que alguien que no es sensible socialmente, que no es empático, o que es egoísta, o que es demasiado individualista, tendría las características que aquí, o al menos la primera de ellas, que aquí Aristóteles le da, es decir, el ser un mal hombre. Es decir, ¿quién es esta mala persona o mal hombre del que Aristóteles habla al decir que es mal hombre o más que hombre, al separar la humanidad, digamos, tanto por debajo como por encima, diciendo que el insocial o bien es un animal, es decir, una persona a la cual le quita la humanidad por ser poco solidario, empático, ser demasiado egoísta, o por otra parte un dios, es decir, alguien que está tan por encima de los seres humanos que podría precisamente vivir en esa soledad, pero no siendo humano tampoco, sino siendo algo más que humano. Esto ya fuera del comentario del propio texto y de cara a que
lo tengáis en cuenta en vuestra vida cotidiana, tiene mucho que ver con cuando en algún momento cualquiera de vosotros o de vosotras haya tenido la sensación de que alguien es malo o ha tenido la impresión de que es demasiado egoísta o negativo porque no se integra de todo en el grupo, se mueve al margen de él, y porque esa especie de extrañeza que despierta quien es menos sociable o insocial puede venir fácilmente acompañada del prejuicio de que es una mala persona. Vale, la razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social es evidente. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra. Entre paréntesis, logos. Vale. Cuestión, de nuevo, es muy repetitivo, pero lo digo una vez más. Fijaros cómo de nuevo aquí Aristóteles vuelve a hablar de la finalidad en el caso de la naturaleza. Dice, la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano. ¿Qué quiere decir Aristóteles? No hace nada en vano, no hace nada al tuntún, no hace nada al azar. Todo lo que hay en la naturaleza es finalidad, todo lo que hay en la naturaleza para Aristóteles tiene propósito, responde a un orden, ¿sí? Entonces, cuando Aristóteles intenta razonar lo que nos va a intentar razonar ahora, que es el lugar que ocupa el lenguaje en el ser humano, él verá que efectivamente el hecho de que el ser humano tenga lenguaje es otra muestra de su socialidad. Es decir, ¿por qué el ser humano es un animal social? Un zoon politikon, porque tiene lenguaje. Y precisamente para él el lenguaje será una evidencia de que la naturaleza, como decía hace un momento, al no hacer nada al azar, ha hecho que el mismo ser que se reúne en ciudades sea el ser que habla. Es decir, para que nos entendamos, que puede comunicarse a distancia. La ciudad es amplia, la ciudad es vasta, incluso una aldea, podemos decir cuál es, pero la ciudad más todavía. Si el ser humano puede vivir en reuniones de tantísimos habitantes, esto solo es posible porque tiene lenguaje. Y vamos a ver el siguiente paso, o digamos una cuestión que viene unida, implícita a esta, que es que el lenguaje, desde el punto de vista de Aristóteles, tiene precisamente la virtud de ser el instrumento moral del ser humano. Es decir, pertenece al lenguaje, va a decir Aristóteles, lo vamos a ver ahora, el diferenciar el bien del mal. Poner en relación el hecho de que existe el lenguaje y la diferenciación del bien y el mal por parte de los seres humanos es la manera en la que Aristóteles va a diferenciar al ser humano de los animales, es decir, de aquellos animales que no son animales sociales, y va a poner en relación la naturaleza social del ser humano con el hecho de que tenga lenguaje, con el hecho de que es la única criatura moral. Es decir, para Aristóteles los animales no son morales, no tienen, ¿por qué? No tienen lenguaje como el ser humano y además no pueden vivir en sociedad, no pueden vivir, aquí habla de unas abejas, pero él dirá, eso es un animal gregario, no es como el ser humano. Las sociedades animales no son sociedades como las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque aquí no hay moral. Hay muchos individuos reunidos, puede ser, pero no hay ninguna manera de abordar moralmente ese tipo de grupo social animal. Vale, continúa Aristóteles. La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros. Vale, hasta aquí Aristóteles nos está diciendo que lo que es el dolor y el placer es algo que sí que compartimos los seres humanos con los animales. Pero esto no es tener palabra, como dice, o lenguaje, como he dicho yo, el logos, no. Cualquier animal que emite sonidos, cree Aristóteles, es capaz de transmitir a través de esos sonidos dolor y placer, pero eso no significa que tenga lenguaje, que puedan transmitir moralidad y que tenga, vamos a decir, palabra en el sentido humano. Entonces dirá, sí, los animales tienen dolor y placer, sí, los animales tienen voz y precisamente pueden transmitirse ese dolor y ese placer, vale. Pero lo que no pueden hacer es, si seguimos leyendo a Aristóteles, pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre frente a los demás animales el tener él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. Es decir, lo que está diciendo es, sí, aunque los animales se transmitan dolor y sufrimiento, no pueden transmitir moral, no pueden, su manera de gritar o de gruñir, no puede articular moralmente una comunidad ni una ciudad. Esto solo lo puede hacer el ser humano. Es porque el ser humano es el único moral, es porque el ser humano es el único ser que conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, que puede vivir en comunidad.
La comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. La capacidad del ser humano de discernir entre el bien y el mal, de discernir entre lo justo y lo injusto, cree Aristóteles, es lo que precisamente hace que pueda vivir en la ciudad. Y solo puede hacer esto mediante el lenguaje. Vale, seguimos. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran, no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Bueno, vamos a digamos, dejar a un lado esta frase. Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza, una vez más, y anterior al individuo. Eso, tengamos en cuenta que para Aristóteles no es primero el individuo y luego la ciudad es anterior por naturaleza al individuo, es decir, lo natural es la ciudad, lo natural es la sociedad, lo natural es el colectivo, no el individuo aislado. Porque si el individuo separado no se basta a sí mismo, será semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no puede vivir en sociedad o no necesita de nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Básicamente, aquí tenemos algunas aclaraciones que, en fin, no hace falta que entremos muchos en ellas, sobre todo me refiero a lo que Aristóteles quiere decir cuál es la relación de una parte con el todo, pero sí, de nuevo, lo que hace aquí es enfatizar la idea que vimos hace un momento. Es decir, esa cuestión de que es propio del ser humano vivir en la ciudad y que la ciudad es natural y que es anterior al individuo, porque el individuo solo, suelto, pues es, como dije hace un momento, o una bestia o un dios. O, como decía antes, pues es o un insocial que o es mal hombre o más que hombre, ¿vale? Esto es una reiteración de esta otra idea, ¿sí? Seguimos y ya vamos finalizando. Es natural en todos la tendencia a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue causa de los mayores bienes, porque así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos. Vale, aquí la parte final de este texto va a tener ya unas resonancias más cercanas a la cuestión de la ética. ¿Por qué? Porque Aristóteles ya está dando por supuesto también que, vamos a decirlo así, el ser humano es capaz de lo peor. Entonces, ¿qué le parece? Pues le parece cojonudo que el ser humano pueda vivir en ciudad, porque esto es lo que le hace perfecto y el mejor de los animales. ¿Quién es el mejor de los animales? El ser humano que vive en sociedad o en ciudad, el ser humano que ha alcanzado su felicidad con sus semejantes en una ciudad. Esto es lo mejor que hay en toda la escala de la naturaleza. Pero ¿qué es lo que dice? Siguiendo con esta idea de que el individuo marginado es un mal hombre o un dios, o como, en fin, bueno, decía aquí, un mal hombre o más que hombre, o una bestia o un dios. Claro, Aristóteles aquí ya entra en la tesis no de que el individuo marginado sea un dios, sino precisamente de que es una bestia o una mala persona, es decir, la peor versión que puede tener el ser humano es aquella en la que se encuentra, apartado de la ley y de la justicia. Lo que dice directamente es el peor de todos. Como veis, Aristóteles le confiere, vamos a decirlo así, al ser humano como la máxima plenitud y perfección si vive en la ciudad, como el máximo desviamiento y descarrío, o descarrilamiento, si vive fuera de la ciudad, fuera de la ley, fuera de la justicia. Luego continúa Aristóteles. Esto es lo que decía hace un momento, esto es lo que dice: apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos, el peor de todos los animales. Continúa: la peor injusticia es la que tiene armas, y el hombre está naturalmente dotado de armas para servir a la prudencia y la virtud, pero puede usarlas para las cosas más opuestas. Como veis aquí, con estas menciones a la prudencia y la virtud, está lo que comentaba hace un momento de las referencias éticas de Aristóteles. Es decir, el hombre naturalmente dotado de armas puede servir a la prudencia y a la virtud, pero puede usarlo para las cosas más opuestas, es decir, puede usarlo, vamos a decirlo así, para el mal. Esto es lo que dice a continuación. Por eso, sin virtud, es el más impío y salvaje de los animales y el más lascivo y glotón. Como veis, aquí hay unas pequeñas también resonancias a el desprecio o la condena que tiene Platón por la parte concupiscible del alma, y que Aristóteles comparte. Cuando habla del ser humano como algo que puede llegar a ser lo más impío y salvaje, también se refiere a que puede ser el más lascivo y glotón, pues el más guarro y el que coma más y el que más, vamos a decirlo así, se extravíe y se pierda.
Y ya para finalizar el texto, la justicia, en cambio, es cosa de la ciudad, ya que la justicia es el orden de la comunidad civil y consiste en el discernimiento de lo que es justo. Volvemos al tema de la justicia, que también estaba muy presente en Platón y que si os entra en este texto tenéis que resaltarlo. Igual que, digamos, el sol en el mundo de las ideas en Platón era lo más alto y ese sol era el bien, y igual como en Platón la justicia tiene un lugar predominante dentro del orden, digamos, jerárquico que hay entre los distintos tipos de ideas en el mundo de las ideas, pues para Aristóteles la justicia tiene un lugar también importantísimo, capital. Y es precisamente lo que dice que es cosa de la ciudad. Es decir, ¿dónde se dará la justicia? Cuando Aristóteles haga este análisis un poco más terrenal, vamos a decirlo así, del lugar moral de la justicia y del desarrollo moral del ser humano, dirá que la justicia es cosa de la ciudad. ¿Dónde se alcanza la justicia? Solo en la ciudad. Ya que la justicia es el orden de la comunidad civil. Cuando esa comunidad, cuando esa aldea, cuando esa ciudad vive ordenadamente, vive armoniosamente, vamos a decir, es cuando se da la justicia. Y con esto se termina el texto. Lo voy a dejar aquí. Espero que se haya